Lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. El Señor nunca nos niega su gracia. Hoy, día en que tenemos la memoria de este beato, eh, patrono de los laicos, de Anacleto González Flores, tenemos que recordar que nosotros como laicos podemos dar grandes frutos a la iglesia. Los frutos a la iglesia son frutos de virtud, frutos de entrega, frutos de servicio, frutos de renuncia, incluso a la propia vida. Y eso fue Anacleto González Flores. Un joven, aún cuando estaba casado, había entregado su vida por completo a Dios y la entregó hasta el último suspiro de una manera tremenda, con un gran martirio, un martirio muy doloroso, en el que hasta el último instante buscó parecerse a Jesús y perdonó a aquel capitán y a sus agresores que lo asesinaron de la manera más tremenda, con gran humillación, y les ofreció interceder por ellos en el cielo. Algo que es ejemplar y que debe cambiar nuestra forma de ser. Creo que nosotros como católicos no nos es dado pues ofender a nadie, tampoco nos es dado amenazar a nadie, eh, y en esta amenaza poner en riesgo la integridad de una persona. Tampoco nos es dado el no perdonar, porque todo esto el Señor nos lo ha enseñado al contrario. Nos ha enseñado a perdonar infinitamente, nos ha enseñado a devolver bien por mal, nos ha enseñado a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos agreden o nos atormentan. Por eso me parece hermosísimo la primera lectura de este lunes, y que refiere precisamente a muchos israelitas que murieron de manos de aquellos que pues ofendieron muchísimo a Dios, el pueblo del rey Antíoco, de Antíoco Epifanes, que eh, pues había estado como rehén en Roma, subió al trono y entonces hizo que muchos israelitas apostataran, cambiaran su fe, adorar a los ídolos, pero a pesar de que muchos dejaron su fe y ofendieron a Dios, hubo muchos israelitas que permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la alianza. Muy grande, dice aquí la lectura. La primera lectura fue la prueba que soportó Israel. Pues esto es lo que el Señor nos enseña: saber sufrir, como lo hizo Anacleto, este beato insigne, patrono de los laicos, que no es cualquier cosa ser patrono de los laicos, es un ejemplo. Su virtud es un ejemplo, su amor a la iglesia y sobre todo su capacidad de perdón y generosidad. Pues el Evangelio según San Lucas nos habla de este hombre ciego que se encontraba sentado en el camino, oye a la multitud y pregunta qué está pasando, y dicen es que es Jesús el Nazareno, y le cuentan quién es Jesús, y entonces empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hasta que Jesús se le acerca y le dice: ¿qué quieres, Señor? Que vea. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Porque ya gritaba mucho y ya no soportaban los apóstoles. Le dijo: Señor, que vea. Y Jesús le recobra la vista y dice: tu fe
te ha curado. Fíjense qué distinto. Tu fe te ha curado, aquí no le dice te ha salvado, dice tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Pues esto, el Señor nunca nos deja sin su gracia. Tú puedes decir, ese pobre ciego, ¿cuántos tiempo llevaría de ciego desde el nacimiento? Una cosa muy difícil, seguramente. Pero el Señor le hizo soportar esa ceguera hasta el momento del encuentro. Qué precioso la espera de ese ciego y la súplica de ese ciego. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A mí me gusta mucho usar las expresiones del Evangelio, tanto las usadas por Jesús como las usadas por aquellos que le piden algo a Jesús. Se me hacen hermosísimas y me gusta mucho usarlas hasta como jaculatorias o en el momento que me encuentro en una dificultad, usarlas. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Úsala frecuentemente esta hermosa jaculatoria, esta hermosa petición, súplica y grito de dolor para que el Señor escuche tu súplica. Porque el Señor nunca te abandonará, primero. Segundo, escucha tu súplica. Y tercero, jamás te negará su gracia. Nosotros tenemos que, en los momentos de oscuridad, como todos aquellos que se acercaron a Jesús, levantaron la vista a Jesús y se dieron cuenta que Jesús no los iba a abandonar nunca y que Jesús les sanaría. Tenemos que orar y aumentar nuestro fervor y nuestra oración en los momentos de gran oscuridad. Y cuando Jesús nos pone un ciego, nos quiere decir no solamente la ceguera física, la ceguera espiritual que a veces tenemos para no ver lo que Dios quiere de nosotros, para no entender el plan de Dios de nosotros, para no hacer su voluntad, para usar solamente nuestra voluntad y reclamarle a Dios. Y así no vamos a obtener nada. Por eso este ciego tiene una súplica preciosa. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A veces será difícil conocer las causas por las que el alma pasa esa situación difícil en que todo parece costar más. No sabremos quizás su origen, pero sí el remedio siempre eficaz, la oración. Cuando se está a oscuras, cegada e inquieta el alma, hemos de acudir como Bartimeo a la luz, ese ciego, ¿verdad? Bartimeo a la luz. Repite y grita, insiste con más fuerza. Domine ut videam, Señor que vea, y se hará el día para tus ojos, y podrás gozar con la luminaria que Él te concederá. Es que a veces le pedimos a Dios cosas que no son necesarias para nosotros. Le pides un trabajo y a lo mejor Dios no te quiere dar un trabajo, o quiere hacerte más santo y quiere hacerte más, que ames la santa pobreza y que sepas vivir la humildad. Y eso es más grande que todos los trabajos que te pueda dar. Nosotros tenemos que darle fe y sentido sobrenatural a todo lo que nos ocurre. Si nosotros le damos sentido sobrenatural a nuestras carencias y aquello que más necesitamos pero no obtenemos en nuestra súplica, obtendremos más que si Dios nos concede exactamente lo que le pedimos. Por eso Jesús está en todas las cosas, nunca nos deja sin gracia, siempre cuando le pedimos ayuda nos la da, no nos deja a nuestras propias fuerzas. Santa Teresa, con la humildad de los santos, escribía: había de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Porque a veces se necesita que alguien te dé esa luz. No es necesariamente directamente Jesús, sino una persona o una lectura o un encuentro con alguien. Y San Juan de la Cruz señalaba igualmente: el que solo quiere estar sin arrimo y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón. Porque San Juan de la Cruz y Santa Teresa nos hablan de la necesidad de tener una cierta dirección y ayuda. Y a veces necesitamos esta dirección espiritual. En este tiempo falta mucho esa dirección espiritual, pero pidámosle al Señor esa dirección y ayuda directamente cuando no lo obtengamos. Y el Señor nos dará esa luz. Por eso, no hagas nada sin contar con Jesús. No hagas nada. Pídele a Él todo su consejo cada momento, cada instante. El árbol cultivado y guardado con los buenos cuidados de su dueño da la fruta en el tiempo que de Él se espera. El alma sola sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo. Por eso
Quizás si estás en un momento muy difícil, busca la dirección espiritual. Búscala. Busca un sacerdote. Pídele al Señor que te dé ese sacerdote que necesitas para guiarte, para que de esa forma tu petición llegue al cielo, porque a lo mejor en esa dirección tú vas a poder vivir la obediencia y esa obediencia que vivas y esa mortificación que vivas de tu entendimiento te va a ayudar a obtener aquello que pides. Y además, a veces el director espiritual tiene la capacidad de hacerte ver lo que tú no ves, como el ciego Bartimeo que no veía. Sin embargo, el Señor le hizo ver, lo curó. Tu fe te ha curado, le dice, lo cual quiere decir que él tenía que hacer bastante más para salvarse. No dejemos de acudir al Señor con una oración más intensa, cuanto mayores sean los obstáculos interiores o externos que tratan de impedir que nos dirijamos a Jesús que pasa a nuestro lado. No dejemos de acudir a esos medios normales por los que Él obra milagros tan grandes. Y eso se refiere a la oración, se refiere a los sacramentos y se refiere también a la dirección espiritual. Ojalá, si tenemos la posibilidad de la oración, que siempre la tenemos, de vivir los sacramentos y de acudir a alguien que nos dé consejo, hagámoslo. Seamos más humildes y pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé a alguien que nos dé su consuelo y su consejo. Que Dios te bendiga.